reanuda entonces la audiencia para resolver el recurso de apelación formulado en este caso contra la sentencia de primera instancia. Para tal fin, la sala se abstendrá de hacer un recuento o de memorar los hechos y los antecedentes, por así permitirlo, del artículo 280 del Código General del Proceso. Igualmente, con ese mismo fin deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones. En general, toda responsabilidad civil, ya sea contractual o extracontractual, se funda en los siguientes presupuestos que, para acoger las pretensiones, deben estar plenamente demostrados en el proceso. Una acción u omisión de un sujeto de derecho determinado realizado con culpa o dolo, la existencia de un hecho concreto, verificable, derivado de la acción o la omisión anterior que tenga incidencia en la esfera del demandante, o sea, una alteración material del mundo exterior que afecte a este último, y finalmente un daño que sufra el demandante, es decir, un menoscabo patrimonial o personal que jurídicamente no esté obligado a soportar y que sea susceptible de cuantificación económica. Se trata entonces de verificar una cadena de situaciones jurídicas sin las cuales no es posible que exista una declaración de responsabilidad y se disponga lo necesario para el resarcimiento respectivo. De ese modo, es preciso probar en asuntos como este una acción, un hecho y un daño, y los respectivos nexos causales entre la acción y el hecho, y entre el hecho y el daño. Por otro lado, debe señalarse que, en tratándose de la responsabilidad médica, las obligaciones a cargo de quienes prestan el servicio de salud, por regla general, son de medio. Esto es, que como lo indicó la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 5 de marzo de 1940, abro comillas, el facultativo está obligado a desplegar en pro de su cliente los conocimientos de su ciencia y pericia y los dictados de su prudencia, sin que pueda ser responsable del funesto desenlace de la enfermedad que padece su cliente o de la no curación de éste. Cierro comillas. En igual sentido, en sentencia de 17 de noviembre de 2011, esa corporación refirió que, abro comillas, la responsabilidad del médico no puede configurarse sino en el ámbito de la culpa, entendida no como error en que no hubiera incurrido una persona prudente o diligente en idénticas circunstancias a las de su autor del daño, sino más exactamente en razón de su profesión, que le impone deberes de conducta específicos más exigentes a la luz de la lex artis, mandatos, parámetros o estándares imperantes conforme al estado actual de la ciencia, el conocimiento científico, el desarrollo, las reglas de la experiencia y su particular proyección en la salud de las personas. Naturalmente, el médico en el ejercicio de su profesión está sometido al cumplimiento de una serie de deberes de diversa naturaleza, incluso éticos, componentes de su lex artis, respecto de los cuales asume la posición de garante frente a la sociedad y frente a los usuarios del servicio. Cierro comillas. Como se observa, y de acuerdo con la jurisprudencia, en este tipo de eventos le corresponde al demandante demostrar la culpa del demandado, esto es, que el asunto queda inmerso en el régimen de la culpa probada, por lo que deberá acreditarse que en la acción u omisión del sujeto al que se atribuye la acción hubo negligencia, imprudencia, impericia o falta al deber general de cuidado, o dicho en otros términos, que se desatendió la lex artis. Ahora bien, en lo que a este caso concierne, inicialmente deben tenerse en cuenta los reparos formulados por Salucop EPS y la Clínica San José de Torices, los cuales recaen en 3 aspectos fundamentales. El primer reparo consiste en que la nefrectomía radical que le fue practicada a Ricardo Segura Hernández fue la adecuada para el restablecimiento de su salud. El segundo reparo se funda en que el análisis del órgano extraviado por un patólogo solo era relevante si el tumor del paciente se hubiera propagado, es decir, si existiera una metástasis para determinar un posterior diagnóstico y tratamiento, y como los exámenes anteriores y posteriores a la cirugía demostraron que el tumor no se había diseminado, no era necesario dicho examen. Y finalmente, el tercer reparo se centra en que la congoja y la incertidumbre que manifestaron sufrir los demandantes nunca existieron, porque los citaron y les explicaron que el estudio patológico solo era relevante si se había generado una metástasis, la cual, se insiste, no ocurrió. Puestas de esta manera las cosas y con el propósito de desatar la alzada, debe advertirse que, según estimaron los médicos tratantes, ante el tumor que padecía Ricardo Segura Hernández, el procedimiento quirúrgico idóneo para superar el diagnóstico preoperatorio que padecía, denominado CA renal izquierdo,
fue la nefrectomía radical, la cual le fue practicada sin mayores inconvenientes y sobre la cual no recae ningún juicio de reproche por parte de los actores, por lo que el primer aspecto apelado no tiene vocación de prosperidad. Asimismo, desde el punto de vista fáctico, es pacífico en esta sede que el 1 de marzo de 2012, Ricardo Segura Hernández ingresó a la clínica San José de Torices a efecto de que le practicaran una nefrectomía radical de su riñón izquierdo, la cual se llevó a cabo el 2 de ese mismo mes y año. Igualmente está probado que el riñón del paciente fue extraviado en las instalaciones de la institución demandada, pues ello se desprende del documento de 12 de abril de 2012, visible a folio 31 del cuaderno 1, denominado Ratificación, Resolución de Fondo, Petición, y de las manifestaciones efectuadas por los representantes legales de las demandadas en sus interrogatorios de parte, cuyas actas sobran a folio 167. Ahora bien, lo que sí es materia de discusión es el hecho generador del daño al que aluden los demandantes, quienes insisten en que con posterioridad al procedimiento médico era necesario enviar el riñón extraído a un patólogo para que se determinara el diagnóstico y el tratamiento a seguir, por lo que la falta de ese estudio habría generado en ellos un sentimiento de congoja e incertidumbre, porque no tenían conocimiento de las complicaciones que podían surgir luego de la cirugía. Sobre ese aspecto, hay que decir que en el proceso se escuchó la declaración rendida por el galeno especialista en medicina interna, Raúl Felipe González Cortés, según la cual, abro comillas, el extravío del espécimen renal directamente no causa un daño al paciente, porque en el caso del señor Ricardo es un tumor renal sin metástasis, sin diseminación, y si bien es cierto que debería existir un diagnóstico y una revisión de patología, por lo cual es lamentable que se haya extraviado el riñón, no modificó la conducta, la cual es nefrectomía radical porque es curativa. Aún sin el dictamen del patólogo, porque es radical y es curativa, el señor Ricardo no tenía metástasis. Cierro comillas. En contraposición a esa declaración, el médico especialista en urología, Guillermo Quintana Osorio, quien además le practicó al paciente la referida cirugía, sostuvo que el órgano extraído sí había que enviarlo a patología, abro comillas, para ver el tipo de tumor que estamos manejando y así poder hacer un tratamiento postquirúrgico oncológico, cierro comillas. Y agrega, pues de lo contrario el paciente queda sin diagnóstico y no se puede tomar una conducta médica adyuvante para la patología sospechada que era cáncer renal, cierro comillas. Asimismo, refirió que el patólogo realiza unos cortes en los cuales se muestra, abro comillas, si el margen de recepción del tumor y los vasos, sobre todo la vena renal, están libres o no de tumor. Entonces, si el patólogo nos informa que el tumor está confinado dentro del riñón y no ha salido de allí, se podría considerar que el paciente está curado y sí se puede hacer vigilancia en ese caso. Pero si los márgenes de recepción hay evidencia de tumor, entonces el paciente sí requiere de un tratamiento posterior. Si hay evidencia que quedó algo de tumor en los vasos y en la grasa perirrenal, hay que hacer tratamiento, cierro comillas. En otras palabras, mientras que el doctor Raúl Felipe González Cortés se limitó a decir que como el tumor renal que tenía el paciente no había hecho metástasis, el examen patológico no era necesario, el doctor Guillermo Quintana Osorio sostuvo que si en los márgenes de recepción había evidencia de tumor, necesitaba un tratamiento adyuvante. A la par, observa el tribunal que también se tomó declaración a la médico especialista en gerencia de salud María Claudia Arrieta Letao, a quien se le preguntó si tenía que decir algo con respecto a que ante la pérdida de la muestra del riñón no pudo saber con certeza cuál es el tratamiento médico acertado que le permitía tener una buena calidad de vida, a lo cual ella respondió: el profesional idóneo para contestar esa pregunta es el urólogo u oncólogo que maneja al paciente como tal. En ese orden de ideas, a pesar de que las dos primeras declaraciones parecieran contradecirse frente a la necesidad o no del examen del riñón extraído por un médico patólogo, considera la sala que amerita mayor credibilidad el segundo de esos especialistas, es decir, el doctor Guillermo Quintana Osorio, pues además de que tiene conocimientos más específicos sobre el tema por ser especialista en urología, fue quien asistió a Ricardo Segura Hernández en el procedimiento quirúrgico que se le practicó y asimismo explicó de manera más detallada la ciencia de su dicho.
Téngase en cuenta que, como lo ha notado la Sala de Casación Civil, entre otras en sentencia de 14 de diciembre de 2010, cuando se está frente a dos grupos de pruebas, el juzgador de instancia no incurre en error evidente de hecho al dar prevalencia y apoyar su decisión en uno de ellos con desestimación del restante, pues en tal caso su decisión no estaría alejada de la realidad del proceso, salvo que incurra en absurdos o riña con la lógica, pues se insiste, cuando militan pruebas en diversos sentidos, el acogimiento por el sentenciador de las que le ofrecen mayores bases de credibilidad con desestimación de las otras no conforma hierro. Así pues, independientemente de si el tumor del actor había o no hecho metástasis con anterioridad a la cirugía, no cabe duda de que el examen patológico resultaba ser un procedimiento idóneo para determinar científicamente la clase de enfermedad que padecía y si realmente se había diseminado, con el propósito de obtener un diagnóstico certero y aplicar un tratamiento oportuno. En esas condiciones, es de concluir que en el proceso se probó que Ricardo Segura Hernández tenía una lesión tumoral de apariencia maligna, a lo que debe añadirse que justo en el momento en que le fue comunicado por la IPS demandada que su riñón se había extraviado, ciertamente se le pudo generar un grado importante de angustia, congoja y aflicción que merece ser reparado, al no poder tener certeza en ese instante de cuál era el tipo de tumor que padecía, de si efectivamente se había diseminado o no y de si era necesario un tratamiento posterior. Es más, elementales reglas de la experiencia dejan ver que el hecho de perder un órgano genera desazón y tristeza, lo cual también sería de recibo en casos como el de ahora, en los que este se extrae voluntariamente con un fin determinado que no se pudo lograr, por falta de prudencia y diligencia en su custodia y manejo. De hecho, hasta cabría predicar una pérdida de oportunidad ante la imposibilidad de revisar el órgano extraído para establecer el posible origen de la enfermedad, su estado actual y el tratamiento a seguir para la mejoría del paciente o para la disminución de sus padecimientos. Todo ello, como se observa, supone un marco factual que desencadena una situación adversa para el paciente, que a no dudar incrementa las aflicciones que ya de por sí traía su enfermedad. Sobre este punto, el doctrinante Luis Felipe Giraldo López, en su libro La pérdida de oportunidad en la responsabilidad civil, señala que puede presentarse un daño por pérdida de oportunidad cuando se priva al paciente de las posibilidades de escapar a la materialización de esa situación adversa, lo cual genera como consecuencia la obligación del profesional de la salud de indemnizar esos chances que han sido frustrados por su conducta. Aunado a ello, para el tribunal no cabe duda de que ante una situación semejante se generan sentimientos de angustia y preocupación alimentados por la desconfianza que se produce por la pérdida de un órgano que fue del cuerpo y a la inquietud de saber si la atención médica recibida en verdad es idónea y efectiva, mucho más cuando se trata de enfermedades graves que pueden ocasionar la muerte. Que se pierda un órgano extraído y que ello impida realizar diagnósticos para saber el estado de los padecimientos de la salud son situaciones que sin lugar a dudas afectan la esfera personal y espiritual del paciente y de su familia, pues los deja en una situación de incertidumbre y perplejidad que bien pudiera haberse evitado si se hubieran adoptado medidas de cuidado, seguimiento y control adecuadas. Aunado a ello, no se puede perder de vista el concepto rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, visible a folios 272 a 283, el cual establece que a raíz de los hechos aquí debatidos, los demandantes, esto es, el paciente y su familia, sufrieron una alteración en el área de psicología, cuyo diagnóstico fue daño psíquico leve, prueba que, dicho sea de paso, no fue cuestionada por la parte demandada, ni en el curso de la primera instancia, ni en el trámite de la apelación. Por consiguiente, concluye el tribunal que los argumentos de la parte demandada no pueden salir avante, en tanto que ciertamente estaban dados todos los presupuestos para resarcir los perjuicios morales ocasionados a los demandantes, atendiendo la responsabilidad civil en que incurrió la demandada a raíz de un proceder culposo, por desatender las reglas de la prudencia y la diligencia en el desarrollo de su actividad. Ahora bien, en torno a la indebida tasación del perjuicio moral referida por los demandantes, es preciso recordar que para la determinación del valor económico de este tipo de perjuicios, desde antaño se acude al arbitrio judicial. Esto es, que se deja en manos del juez la posibilidad de analizar las circunstancias de cada caso para que, conforme a su buen criterio, cuantifique la indemnización que el responsable del agravio debe pagar.
Desde luego que el reconocimiento de estos rubros debe armonizarse con los criterios orientadores de la jurisprudencia, en procura de una verdadera, justa, recta y eficiente impartición de justicia, derrotero y compromiso ineludible de todo juzgador, como señaló la Corte en sentencia de 9 de julio de 2010. En ese sentido, la jurisprudencia ha establecido algunos parámetros para cuantificar el perjuicio extramatrimonial, que aunque no son límites absolutos, sí sirven como criterios orientadores a la hora de cumplir el aludido cometido. Precisamente la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 6 de mayo de 2016, señaló o reiteró la posibilidad de valerse del arbitrio judicial y refirió la posibilidad de analizar los usos sociales, la intensidad de la lesión, la duración del perjuicio, entre otras situaciones que el juez logre advertir para la determinación equitativa del monto del resarcimiento. En tal sentido, considera la Sala que la tasación del daño moral en 7 millones de pesos para el paciente, Ricardo Segura Hernández, y 5 millones para su esposa y 4 millones para sus hijos, Mario Segura Romero y Laura Victoria Segura Romero, tal y como fueron concedidos en primera instancia, resultan proporcionados y razonables en razón a la intensidad del perjuicio, pues se trató de una aflicción que pudo haber afectado los lazos más sensibles del núcleo familiar, que se prolongó por un tiempo considerable y que en principio no tenían por qué haber sufrido, pues más allá de la delicada enfermedad de Ricardo Segura Hernández, la falta de cuidado de la demandada intensificó el sufrimiento suyo y de sus allegados por la incertidumbre y el desconcierto en el que se les dejó. Sin embargo, la lesión tampoco es tan considerable como para acceder a los límites máximos que ha fijado la jurisprudencia nacional en materia de daños morales. Precisamente, sobre la materia debe recordarse que en los casos de muerte o los daños morales derivados de la muerte se han reconocido cifras cercanas a los 60 millones, pero como se advierte se trata de un daño mayor que genera muchas más aflicciones espirituales que la que aquí se debate. Por consiguiente, el reparo elevado en torno a esa valoración tampoco tiene vocación de prosperidad. Finalmente, debe recordarse que Mapfre Seguros de Colombia, S.A., indicó en su apelación que según el contrato de seguro suscrito por las partes, el asegurado estaba obligado a avisar la existencia del siniestro a la aseguradora dentro de las 72 horas siguientes a su ocurrencia, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la reclamación de los demandantes y el día hábil siguiente a la notificación en la etapa de defensa o juicio civil. Sin embargo, dijo la llamada en garantía, como ello no ocurrió, el asegurado no tiene derecho al pago de ninguna indemnización. Sobre esos planteamientos hay que decir 3 cosas. La primera es que ni en el clausulado del contrato de seguros aportado por la llamada en garantía, ni en las normas especiales que regulan este tipo de negocios está prevista la pérdida de la indemnización o la exoneración total de la aseguradora en caso de que no se le dé aviso oportuno del siniestro o de la reclamación de las víctimas. Se trata pues de una sanción que, por no aparecer expresamente pactada, no podría aplicarse en este caso. La segunda es que, de todas maneras, se trataría del incumplimiento de una carga del asegurado que, según el artículo 1078 del Código de Comercio, daría lugar a la reducción de la indemnización a cargo de la aseguradora. Sin embargo, en este caso no está demostrado en qué medida se perjudicó a la aseguradora por no darle aviso oportuno del siniestro o de la reclamación, de donde se sigue que, a falta de pruebas sobre un daño cierto, directo y cuantificado, no podría reducirse la indemnización pactada en la póliza de seguro. Y la tercera es que en todo caso, el propósito del aviso del siniestro que regula el artículo 1075 del Código de Comercio es que la aseguradora se entere de los hechos a efectos de que pueda adoptar medidas para restablecer las circunstancias en que éste ocurrió, todo con miras a determinar si hay alguna causal de exoneración o exclusión o si es posible disminuir el riesgo o conjurarlo. No obstante, en el caso de ahora, la asegurada fue notificada del auto admisorio del llamamiento en garantía y tuvo la oportunidad de conocer los hechos que generaron el siniestro. Esto es, que en el proceso tuvo un espacio idóneo y suficiente para que ejerciera sus derechos de contradicción y defensa frente a los pedimentos, tanto de la demandante como del que la citó al proceso en virtud del contrato de seguro. Por ende, la falta de aviso, si es que en verdad ocurrió, representaría el incumplimiento de una carga que en el contexto de este proceso no sería relevante,
tanto menos si el riesgo se configuró fatalmente sin que después de ello hubiera posibilidades de mitigarlo o evitar sus consecuencias. Por esa razón, dicho reproche de la aseguradora tampoco puede ser acogido. En suma, pues, al abrigo de las reflexiones que anteceden, se confirmará en su integridad la sentencia de primera instancia, de acuerdo con lo previsto por el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, y en vista de que ninguna de las apelaciones prosperó, no habrá condena en costas en segunda instancia. Decisión. En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, confirmar la sentencia de 21 de septiembre de 2017 proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena. Segundo, sin costas en esta instancia. Tercero, previas las anotaciones del caso, regrese la actuación al juzgado de origen. Esta decisión queda notificada en estrados. No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se termina y se levanta el acta correspondiente que se firmará por quienes en ella han intervenido. Muchas gracias.